significado del jubileo, del tiempo que estamos viviendo tan especial. Os lo voy a presentar un poquito, su currículum un poco y su historia vital. Don Cristóbal Robledo Rodríguez es natural de La Palma del Condado, aunque con 3 años emigró a Barcelona con sus padres y allí creció y se formó. Con 18 años empezó a trabajar en una empresa química y con 27 entró en el Seminario de Barcelona, donde cursó sus estudios y se licenció en Ciencias Eclesiásticas y se ordenó sacerdote en 2001. A los 3 meses de haberse ordenado, el cardenal María Callas lo envió a Roma a completar estudios. Allí se licenció en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana. Después estuvo en esa misma universidad como profesor asistente durante 2 años y allí inició sus estudios de doctorado, aunque no los terminó nunca, porque empezó a trabajar en el Vaticano en la Congregación para la Educación Católica, en la sección de seminarios. Desempeñó sus funciones en la Santa Sede durante 7 años y en 2013 inició su andadura en la diócesis de Huelva. Desde entonces ha sido párroco en Rociana, ha ejercido durante 4 años como director espiritual en el seminario y 1 año como vicario parroquial en La Palma del Condado, donde ahora mismo, desde hace 3 años cambia de zona del condado y es párroco en Voluntad del Condado. No cabe duda de que con toda esta experiencia personal y profesional, la conferencia de hoy, Jubileo y Indulgencia, manifestación de la comunión de los santos en la alegría y la caridad de Cristo, resultará de gran ayuda para comprender mejor el significado del año tan especial que estamos viviendo por la concesión de los 8 meses de jubileo por su santidad el Papa Francisco a la ermita de Nuestra Señora de las Piedras Salas. Sin más, os dejo con don Cristóbal, esperando que disfrutemos muchísimo de tus palabras. Esperemos que sí, muchas gracias. Muchas gracias a Luisa y muchas gracias también a la hermandad por hacerme partícipe de este momento especial que vivís durante este año jubilar. Y gracias también por la parte natural, por haberme permitido disfrutar, aunque sea de unos minutos, de lo que es el paraje natural de vuestra tierra, que pues eso, es encantadora, es preciosa y que incita al descanso, a la paz y a la meditación también, porque en la naturaleza vemos siempre también la mano de Dios, como lo vio Alonso aquel día en el que encontró el resplandor en medio de piedras, en medio de los arbustos y dio origen a esta preciosa devoción a Nuestra Señora del Pie de las Almas. El título es un poco largo y quizá vosotros habéis acertado más con el breve título que habéis puesto para el jubileo Todos Hermanos. De alguna manera va a ser una extensión, ¿no?, de ese título, de ese lema que vosotros habéis elegido. Porque en la cuestión jubilar y en la cuestión de las indulgencias existe mucho de fraternidad y de alguna manera me voy a intentar profundizar en esa vertiente de la fraternidad cristiana. El primer punto del que os quiero hablar es: vosotros habéis recibido el don que os ha llegado desde la penitenciaría apostólica allí en Roma. Pues yo conozco precisamente al cardenal que lleva la penitenciaría apostólica y es una verdadera joya. Escuchadle. Ojalá os lo hubierais podido traer aquí, porque él hubiera disfrutado de vuestra tierra y vosotros hubierais disfrutado de su verbo tan fluido, tan lleno de amor a Dios y tan piadoso. El mío quizá no va a ser de su altura, pero nos encomendamos a la Virgen Santísima. El primer punto es explicar el jubileo. Jubileo, pues nos viene enseguida a la mente el sentido de fiesta. Sin embargo, el jubileo auténtico del cristiano no es simplemente
ese término, ese sustantivo fiesta, sino que es una persona. El jubileo del cristiano es Cristo. Cristo es el jubileo del cristiano. Es nuestro auténtico jubileo. Mirad, la idea de los jubileos es muy antigua, empieza ya en el Antiguo Testamento. Todo tiene su origen en el Antiguo Testamento. Y es una institución que está muy ligada al sábado judío, al sábado judío. Sabéis que en el libro del Génesis se habla de la creación y se dice al séptimo día el Señor descansó. El judío, los judíos, la comunidad judía, el pueblo judío que va a surgir a partir de la llamada de Abraham, con Moisés, con las tribus de Jacob, etc. Enseguida, cuando interprete el pasaje de Génesis de la creación y escuchen el séptimo día de descanso, le va a dar a ese séptimo día un sentido religioso. Es decir, el sábado, y aún continúa siendo, el sábado continúa siendo para el judío el día de descanso, hasta el punto que es que tienen regulado lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y lo que se puede hacer es casi nada. Es decir, desde no poder recorrer a lo mejor más de 1 kilómetro, porque no se debe hacer ningún tipo de esfuerzo, no se puede trabajar, evidentemente, y es un día dedicado al Señor, al Señor. Ese descanso no es simplemente el descanso lúdico que nosotros entendemos, ¿no? El que, bueno, menos mal, ha llegado el sábado, ha llegado el domingo, ahora voy a descansar, voy a tirar en el sofá, y así pasamos el sábado, pasamos el domingo muchas veces, al menos mucha parte de nuestra población. Para el judío, y también después con la resurrección, nosotros no será el sábado, sino será el domingo. Para el creyente en este Dios único, Señor de cada uno de nosotros, el jubileo o el sábado o el domingo no es simplemente un día de descanso y basta. Un día para pegarnos al sofá o a la tele, o para irnos al bar y estar con nuestros amigos y recuperar lo que hemos, en teoría, perdido durante la semana porque estamos trabajando, sino que es un día dedicado al Señor. Santificarás las fiestas, se nos dice, o sabemos también perfectamente por el recuerdo que nos hizo a través de una carta apostólica suya Juan Pablo II, San Juan Pablo II. El domingo es el día del Señor, el día del Señor, pero no porque sea su cumpleaños, sino porque te recuerda que tú tienes, como yo, que tenemos que santificar ese día. El jubileo está muy unido, por lo tanto, a la institución del sábado judío, y por lo tanto también a la creación de Dios, a la creación de Dios. El día de descanso se interpreta como el día que te concede Dios para que tú veas todo lo que Él ha hecho por ti. Porque toda la creación tiene sentido porque hay un creador que hace, modela, le da vida a una criatura que es imagen y semejanza suya, que es el hombre, que es la mujer. Cada 7 años, el pueblo celebraba el año sabático. Cada 7 años el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, celebra el año sabático. ¿Con qué intención? Pues para renovar su propia identidad, para recordar cuál es su identidad. ¿Y cuál es la identidad del pueblo? Pues que es el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, el pueblo que le pertenece a Dios, el pueblo que se siente como propiedad de Dios, porque lo ha sentido a través de la llamada a Abraham, a través de la llamada a Moisés, la alianza con Moisés en el Sinaí, el pueblo que ha visto como el Dios creador de todas las cosas ha sido también el Dios liberador, el Dios que los ha sacado de la opresión de Egipto y que les ha dado una tierra nueva y una alianza nueva que no ha hecho con ningún otro pueblo, con ningún otro. ¿Y por qué con ningún otro? Porque Dios en su liberalidad, en su ser libre, ha escogido al pueblo de Israel.
no para que sea superior sobre ningún pueblo, no para que domine y explote a ningún pueblo, sino todo lo contrario, para que sea luz de los pueblos. Luz, ser luz ya implica todo lo contrario a la opresión, al dominio, al poder sobre otro. El pueblo recupera en el año sabático, cada 7 años, su identidad de ser propiedad de Dios, su pertenencia, su ser pueblo elegido. Ese año sabático, cada 7 años, supone una intervención de Dios también en la vida económica y relacional. Es decir, cuando se celebraba el año sabático, había una serie de exigencias, no solo religiosas, sino también de tipo económico. En ese año se perdonaban deudas. Como recuerdo de la deuda que Dios le perdona a su pueblo por su infidelidad. El Señor, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel tantas veces reiterada, el Señor le ofrece siempre su misericordia. Le recuerda que falta y le recuerda que no está cumpliendo su parte de la alianza. Pero al mismo tiempo también le dice, pero yo estoy de nuevo contigo. Yo estoy de nuevo contigo y yo renuevo mi alianza contigo. Y en el año jubilar, os vuelvo a repetir, no solamente era un año de recuerdo religioso, sino que también entraban otras facetas de la vida del hombre. Muchas veces nosotros tenemos una idea reduccionista de lo que significa ser cristiano. Y lo reducimos simplemente a lo devocional, a lo cultural, al cumplimiento del precepto dominical o a la vida de oración, más o menos con nuestras novenas o nuestra lectura del Evangelio. Sí, eso es una parte, es una dimensión que debe estar siempre en el interior del corazón de un cristiano, pero también existe la dimensión de exigencia ética, de exigencia moral. La fe le toca a la vida, pero no solamente la vida dentro de un templo o ante un devocionario, un novenario, sino ante mis hermanos, en mi vida de relación y en mi vida económica, en donde también tengo que tomar decisiones acordes a la fe que profeso. Y el año jubilar recordaba al pueblo de Israel que al recuperar también y al tomar conciencia de su identidad se tiene que recordar también de cómo son sus relaciones con los demás. En aquel momento habían siervos, existía, digamos, la esclavitud, pero que no se os venga la esclavitud de los latigazos que se nos presentan por la tele, porque eso forma parte de un periodo. En aquel momento estaban los siervos, pero la relación amo-siervo no era tan opresora como hemos visto que lo ha sido en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Era una relación bastante normalizada. Pero el amo tenía una serie de deberes y tenía una serie de atenciones hacia sus siervos en ese año jubilar. Intentaba evitarse también el empobrecimiento de algunos sectores del pueblo. Y entonces los más pudientes en ese año jubilar se encargaban y adquirían el compromiso de sostener los que pudieran estar más empobrecidos o endeudados. Se perdonaban deudas. De alguna manera era todo un acontecimiento, como vosotros bien habéis entendido a la hora de organizar vuestro jubileo, era un acontecimiento de fraternidad. Recuperar la identidad propia, somos pueblo elegido de Dios, le pertenecemos a Dios, pero también con fraternización. En ese año sabático se deja descansar la tierra, no se cultiva. ¿Para qué? Para que coman los indigentes del pueblo y pasten lo sobrante los animales del campo. Esto lo tenemos recogido en el libro del Éxodo.
Los esclavos quedaban libres al 7º año, de manera gratuita. Lo tenemos también en Éxodo 21. Este mismo año se aplica también la norma de la remisión, es decir, perdonar la deuda del préstamo. Si habíamos hecho un préstamo, se perdonaba la deuda que estaba en ese momento todavía vigente, se le perdonaba como un gesto de fraternidad, como un gesto de solidaridad, como un gesto de caridad hacia la parte más débil, desde la parte más pudiente o más fuerte. Eran toda una serie de obligaciones tanto económicas como éticas, que recordaban al pueblo lo que Dios había hecho por ellos, al sacarlos de la opresión de Egipto, de la esclavitud de Egipto, del poder autoritario y déspota del faraón. Al año siguiente, de 7 años jubilares, es decir, hemos dicho que el principio de todo es la interpretación del día de descanso de la creación, del sábado, el 7º día de descanso. Después, cada 7 años se hacía año jubilar. Pero después, como para el judío el 7 es un número simbólico, después de 7 veces 7 años, 49, más 1, 50, cada 50 años se volvía a celebrar un año jubilar. Un año jubilar que expandía todo lo que os he dicho de forma aún más generosa. Era un año de descanso para agradecer los bienes recibidos de Dios. Un año en el que se recuperaban tierras que se habían perdido, porque se habían a lo mejor tenido que arrendar o vender momentáneamente para poder adquirir un dinero o poder adquirir una serie de alimentos para tirar hacia adelante. Se recuperaban las tierras y las viviendas que habían sido enajenadas por las deudas. Era el año de liberaciones de los esclavos y lo más importante, se restablecía tanto el orden como la amistad de los orígenes con Dios, con el Señor. El pueblo toma una especial conciencia del verdadero fin de la creación. Y el fin de la creación y de los bienes creados es la alabanza de Dios. La alabanza de Dios. El fin de la creación no es por sí mismo, como ahora tenemos un poquito ese ecologismo. Ecologismo un poquito, perdonadme la palabra, barato. El ecologismo barato es, darle importancia a la montaña simplemente por ser montaña. Darle importancia al árbol simplemente por ser árbol. Darle importancia al animal o a la bestia simplemente por ser animal o bestia. Ese es un reduccionismo naturalista. Y el naturalismo no tiene nada que ver con el cristianismo. Incluso a veces se le contrapone. ¿Por qué? Porque acaba absolutizando la naturaleza y no acaba viendo nunca que la naturaleza está ahí como signo de la presencia de Dios, como signo del Creador. Y cuando yo me quedo mirando el dedo, en lugar de mirar a la luna, pues dejo de mirar la luna hacia donde apunta el dedo. Y el dedo simplemente está apuntando a la luna, que es cuando le quiero enseñar a un niño, mira la luna. Si el niño se me queda mirando al dedo, el niño no va a conocer nunca lo que es la luna. Porque además el dedo no es lo importante, el dedo simplemente me hace de medio, de canal. No, para ver lo realmente importante que es la luna, que es lo que le quiero enseñar al niño. Y Dios ha hecho la creación para que veamos en la creación su presencia, no para que identifiquemos a Dios con la creación o simplemente, que sería panteísmo. Si yo identifico a Dios con la creación, es un panteísmo. Panteísmo es decir, no distingo al Dios personal que se me ha presentado en Cristo y que ha venido por medio de las entrañas virginales de María. O bien me quedo simplemente en el naturalismo de decir, no me hace falta Dios,
ya me quedo simplemente con el verde de la creación. Y ya está. Pues el pueblo encontraba realmente el sentido de la creación y de los bienes que han sido creados, porque veían al Creador detrás y le agradecían todo esto que ha puesto a nuestro alrededor. Esta tierra que emana leche y miel, que se le prometió a Abraham, que se le renovó a Jacob esa promesa y que han disfrutado los hijos de Jacob y los hijos de los hijos de Jacob. Y esas generaciones hasta llegar a nosotros, para poder decirle al Señor, gracias, gracias por todo lo que nos das. Este año jubilar ha de ser también para esta hermandad, para estos dos pueblos que se unen, el Almendro y Villanueva de los Castillejos, en torno a la figura de la Virgen Santísima de Piedras Albas, un año en el cual le damos gracias al Señor. Es que aquí es fácil hacerlo. Nada más basta cruzar de San Bartolomé de la Torre y se empieza ya a ver esos pinares y esa vegetación y se empieza ya a entrar en esta carretera que trae hasta esta ermita, para enseguida es que, al menos a mí, se te abre un poquito el corazón y dices, Dios mío, qué bonito, ¿no? Qué bonito. ¿Y cómo es posible que hayas hecho todo esto, lo que hayas hecho para nosotros? Y en medio, encima, en medio de todo esto tan precioso, has puesto tu joya, que es la Virgen Santísima, que resplandece por encima de todo, el resplandor de la naturaleza. Ella, la que es naturaleza, pero que está por encima de la naturaleza, porque ha recibido una gracia especial, la de ser Madre de Dios. Por lo tanto, vemos como la institución jubilar lo que pretende señalar y poner en el centro de la vida es el amor de Dios. El año jubilar pone en el centro de la vida del pueblo de Israel y ha de poner también en el centro de nuestra vida el amor de Dios. Y un amor de Dios que invita al perdón, que invita a la conversión. La conversión. Hoy se habla mucho de buscar una conversión económica para buscar economías sostenibles, comercio sostenible, etcétera, etcétera. Eso implica una conversión, una reconversión. Pero no entendemos a veces lo que significa la conversión de cada uno de nosotros. Al final, de tanto bombardeo televisivo y mediático, entendemos lo que es la reconversión ambiental, económica, social, etc. Pero no siempre entendemos lo que significa la conversión, y el jubileo nos invita a la conversión. Y es hacer una revisión de nuestra vida. Revisión de nuestra vida para ver si mi vida está orientada a Dios o no, si en el centro de mi vida está Dios o no, si en el centro de mi vida está la Virgen o no, si la Virgen simplemente es un motivo de peregrinación de vez en cuando o un motivo de recuerdo espontáneo, inconstante en mi vida. Es un momento importante, el del año jubilar, para que Dios vuelva a ser el centro, el amor de Dios, que nos invita al perdón, a la conversión, a retomar las buenas relaciones con el prójimo, a liberar a los esclavos. Pero nosotros hoy en día no tenemos esclavos, eso no nos afecta. Hombre, sí que te afecta. Sí que te afecta. Interpreta, actualiza esta palabra. Porque tenemos muchos esclavos en nuestra vida. Porque esos rencores y esos resabios que tenemos con el vecino de enfrente, o con el de arriba, o con el de abajo, o con aquel que me hizo aquella vez, en aquella ocasión, tal cosa, otra, o tal otra, de alguna manera yo lo tengo en mi corazón como un esclavo, como alguien que está por debajo mía. Como alguien que está por debajo mía. Pues eso también lo tengo que liberar. A esos esclavos del resabio, de mi rencor, también los tengo que liberar. Y atender también a los más indigentes. A Dios gracias, esa conciencia solidaria parece que la tenemos. Parece, no siempre.
pero la tenemos. Bueno, pues reavivarla. Por todo esto que yo os estoy diciendo y he empezado a explicar, decimos que Cristo es el verdadero y auténtico jubileo de la Iglesia y de toda la humanidad, porque en Cristo, ¿cuál es el mensaje que nos ha llegado? Cristo mismo, su persona misma, no es lo que ha salido de su boca, sino todo lo que vemos en Cristo. Lo que vemos en el crucificado, lo que vemos en el niño que nace en el pesebre, lo que vemos en el hombre que va al desierto a luchar contra el demonio y a sufrir las tentaciones. Ese hombre, Dios, que se planta en medio de los pueblos y que va recorriendo caminos de pueblo en pueblo para enseñar en las sinagogas y curar y sanar y sentarse a comer con los pecadores. ¿Qué es lo que vemos en ese Cristo humilde que se planta ante reyes déspotas, cínicos, hipócritas, depravados, como Herodes, como un Pilato, cobarde y temeroso de defender la verdad? ¿Qué es lo que encontramos? El amor de Dios, que invita al perdón, que invita a la conversión, que invita a que hagamos una reflexión de nuestra vida para ver si sabemos cuál es el sentido de nuestro estar aquí y ahora y cuál es el sentido de los bienes. ¿Qué estamos haciendo con los bienes que Dios me está dando? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo los utilizo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con los que tengo a mi alrededor? ¿Cómo me comporto? ¿De qué manera pongo en práctica la misericordia? Bienaventurados los misericordiosos, recibirán misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados. Y todo el resto de las bienaventuranzas. Cristo es el verdadero espejo del amor de Dios, al que se nos invita a mirar en este tiempo de año jubilar. Por eso Cristo es nuestro auténtico jubileo. Celebrar un año jubilar significa vivir la alegría de la palabra de Dios revelada en su Hijo Jesucristo. La alegría. Yo el otro día, predicando también en uno de los múltiples trigos, quinarios que tengo en Coyuyos, pues le decía, ¿de verdad sentís alegría cuando se proclama la palabra de Dios en la iglesia? Porque yo muchas veces, porque nos damos cuenta, es decir, el cura no es un tonto que no se da cuenta de nada. El cura muchas veces se hace el tonto, pero el cura no es un tonto, normalmente. Algunas veces pues lo podemos ser. Pero cuando se proclama la palabra de Dios, ves que la gente está haciendo de todo menos escuchar la palabra de Dios. Entonces es imposible. Si yo no entiendo la palabra de Dios, es imposible que luego puedas estar alegre. No digas que te alegras con la palabra de Dios. Y sin embargo, bueno, el año jubilar nos recuerda que tenemos que alegrarnos ante esa palabra de Dios. Es palabra de Dios. De modo que nos reímos y nos alegramos con las palabras que salen por la caja tonta, que es el televisor. Nos gozamos, estamos deseando de a ver qué hora es, a ver qué es la hora del programa. Nos costará a lo mejor venir a una reunión, pero no nos cuesta adaptar nuestro horario para ver el partido de fútbol del domingo de España contra Francia. Nos organizaremos de tal manera que yo a esa hora estaré allí. Y yo lo he hecho durante mucho tiempo también. Durante mucho tiempo. Yo recuerdo siempre las palabras de mi madre cuando yo entré en el seminario. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Por qué? Pues porque llegaba algún momento del partido del sábado por la tarde y yo le decía, papá, me voy, tengo reunión con un grupo de jóvenes. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Porque yo he sido siempre y sigo siendo un loco del deporte. Y me encanta el deporte. Pero claro, desde que, pues a Dios gracias, recibí la vocación, pues encuentro otra locura más grande y que me llena más, que es el servirle a Dios
y el servir a la Iglesia, a mis hermanos. Pues nosotros no encontramos a veces la alegría que significa que Dios haya hablado. Porque ustedes cuando hablan, ¿qué es lo que manifiestan? Su ser. Y mientras más hable con Luisa, más conoceré el ser de Luisa y ella el mío. Ustedes, después de haberme escuchado a mí, pues se van a hacer una idea, más o menos, de lo que soy yo. Más o menos atinada de lo que soy yo. Es decir, siempre quedará una dimensión que ustedes no conocerán y que yo no conoceré de ustedes, que es esa intimidad que solo Dios conoce. Pero a través de la palabra de Dios nos llega el ser de Dios. Él se revela. A pesar de ser Dios, en su infinita bondad y amor a los hombres se ha revelado, se ha hablado a los hombres. Y no solo, se ha hecho palabra encarnada en Cristo. Palabra encarnada, es decir, ha hablado el lenguaje de los hombres. Ya no ha hablado simplemente por signos, como dice la carta a los hebreos. No, ya se nos ha revelado en persona. Bueno, pues el año jubilar tiene que ser un año en el que nos alegremos en la palabra de Dios, que nos ha llegado en Jesucristo. Una palabra que se ha hecho carne gracias a ella, gracias a Nuestra Señora de Piedras Altas. El año jubilar más o menos lo podemos cerrar aquí, un año que nos recuerda la creación, que nos recuerda nuestra identidad, que nos recuerda que le pertenecemos a Dios, que nos recuerda que la creación y los bienes de la creación se nos han dado para que los pongamos al servicio de la alabanza divina, que nos recuerda la necesidad de poner en el centro a Dios y por lo tanto la caridad, la misericordia, el perdón, la solidaridad, que nos recuerda que tenemos que vivir de la alegría de escuchar la palabra de Dios, una palabra que nos va a liberar, que nos ofrece un mensaje de esperanza y de vida eterna. ¿Qué son las indulgencias? ¿Qué son las indulgencias? Porque con el jubileo se os han dado indulgencias, os han hablado de las indulgencias, pero a lo mejor no sabéis qué quieren decir las indulgencias. Y al no saber, pues podéis haceros una idea equivocada de las indulgencias. Porque, bueno, si a mí no me explican, no sé, pues en estas tierras, ¿no? Toda la cultura que hay en torno al corcho, ¿no? Y pues a todo lo que tiene relación con la madera, etcétera, pues si no me lo explican, pues yo me puedo hacer una idea pues, equivocada de cómo se trabaja, cómo se elabora. Si me lo explica alguien, entonces, pues ya, si en otra ocasión tengo que hablar con otra persona, o explicárselo en Bollullos o en el condado, pues voy a tener el aporte que me han hecho. ¿Qué son las indulgencias? Fundamentalmente, la indulgencia se entiende desde la teología del don, el don de Dios, es decir, desde la teología de un Dios que regala algo a su pueblo. Y en ese caso regala las indulgencias, es decir, el beneficio de un perdón, el beneficio de una misericordia. Vamos a intentar adentrarnos en esta teología del don. Que lo primero, decir que unido al año jubilar, y todo lo que significa, se encuentra el tema de la indulgencia. El término del que viene la palabra indulgencia es de un término latino que es el verbo indulgeo o indulgeo, según como se quiera decir, que significa ser indulgente o conceder. Eso es lo que significa el término del cual procede la palabra indulgencia. Como os he dicho, el verbo latino indulgeo significa conceder, ser indulgente. La indulgencia, por lo tanto, es algo que se nos concede. A veces nosotros utilizamos un término para la indulgencia que es vamos a ganar la indulgencia.
Si yo utilizo el término ganar la indulgencia, parece que todo se centra en mí, en lo que yo voy a hacer, en los términos que me piden para ganar la indulgencia, como si dependiera de mí, y se pierde la perspectiva de que hay alguien que está antes que yo, que es el que posibilita la indulgencia, y es Dios. Se pierde el término don, regalo, la teología de que yo accedo a la indulgencia no porque hago algo, sino porque primero Dios ha hecho algo. ¿Y qué ha hecho? Concederme su indulgencia, concederme la posibilidad de su misericordia. El Catecismo de la Iglesia nos proporciona, con unas palabras que le pertenecen a San Pablo VI, Papa Pablo VI, la definición más precisa. Así nos dice, y luego yo la intentaré explicar, ¿vale? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel debidamente dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Remisión de la pena temporal por los pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa. Cuando yo peco, cometo una culpa, me hago propietario de una culpa. Si yo le miento a Luisa o a alguno de ustedes que están aquí, pues cometo una culpa, cometo un pecado. El pecado me sitúa en una situación de culpa. Soy culpable. ¿De qué? De haber mentido. O si, yo qué sé, sustraigo de aquí algo a la Virgen, yo qué sé, mientras venían ustedes, yo estaba aquí rezando. Imagínense, me ha acercado a la Virgen y he hecho una barbaridad. No, yo me hago culpable. Tomo conciencia de mi culpa y digo, esto yo tengo que ir a un sacerdote, me voy a confesar. Y le digo, mire que he entrado en la ermita de Piedras Almas y he sustraído una cosa. Me he quedado con ello. El sacerdote me dirá lo que me tiene que decir. Si me dice lo correcto, me dirá, ya tienes que estar devolviendo lo que has sustraído. Devuélvelo. Pero luego me dirá, yo te absuelvo de todos tus pecados. ¿De acuerdo? Si hay arrepentimiento, si no hay arrepentimiento no se puede. Por eso, ciertas formas de confesión, cuidado, que ciertas formas de confesión en las que no existe la confesión, sino que simplemente no son sacramento. Ya les digo a ustedes, eso no es sacramento. No, pero él me ha dado la absolución, pero el sacerdote en ese momento no ha cumplido lo correcto con la celebración del sacramento, igual que cuando se celebra una misa y se utiliza en lugar de vino otra cosa, aunque haya celebrado la misa, no ha celebrado misa. ¿Por qué? Porque no ha hecho lo que tenía que hacer. Pues en la confesión se me remite el pecado, pero el pecado o la culpa deja una pena. Esa pena temporal no se me remite, no se me quita la pena temporal. Se me quita el pecado, pero no la pena. Cuando yo cometo un pecado, además de hacerme culpable, que es lo que se me remite en el sacramento de la reconciliación, se queda la pena, una pena temporal. Esto es importante que lo sepamos para que nos demos cuenta que el pecado tiene una profundidad muy grande, que tenemos que tener una verdadera conciencia del pecado. No digo escrúpulos
de pensar que todo es pecado, que cualquier cosa, me muevo, lo que sea, es pecado, o he mirado de alguna manera un poquito así y ya es pecado. No estoy hablando de ser escrupuloso y tal. Estoy diciendo que tomemos conciencia real de lo que el pecado implica, como alejamiento de Dios. Como alejamiento de Dios. Lo mismo que ella es hermosa por ser inmaculada, como ninguna otra criatura, podemos imaginar también lo que significa el pecado. Cuando ves un crucificado, ¿no estáis viendo la dimensión del pecado a dónde llega? Y cómo hiere a Dios. ¿Es por quién? ¿Por qué muere? ¿Por qué muere Jesucristo? ¿Y por qué muere como muere? Pues para demostrarte hasta dónde es capaz de hacer daño el pecado. ¿Hasta dónde es capaz de hacer daño el pecado? La capacidad de herir que tiene el pecado. Y una herida, si ustedes lo operan, yo estoy operado de circulación, de las varices, me quitaron las aceras, porque no funcionaba bien. Bueno, pues te la quitan por la ingle, pues según qué tiempo hace, yo siento todavía el dolorcito en la ingle. O el que tiene un problema en la espalda, tienes una hernia, pero cuando te duele te ponen corticoides, si te ponen epidural y tal, te quitan el dolor. Pero de vez en cuando, si está nublado, sientes el dolor, porque lo tienes ahí, te han solucionado el problema mayor, pero ahí se queda una herida siempre. Eso se le llama la pena temporal. ¿Y eso cómo se remite? Por la indulgencia. Por la indulgencia. No simplemente por la absolución en el sacramento de la reconciliación. Y esto, pues, nos permite ver esta definición como en la indulgencia están jugando tres cosas: la remisión o perdón, el pecado y la Iglesia. La indulgencia, por tanto, es una forma de perdón que se obtiene en relación con sus pecados, cada uno de nosotros, y se obtiene por mediación de la Iglesia. Vamos a ver el fundamento y la comprensión. Lo que os he dicho ahora de las consecuencias que tiene el pecado en nuestra vida. Las indulgencias son un instrumento que Dios pone a disposición de la Iglesia para que se cumpla el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿La salvación o la condenación? ¿Dios qué quiere? Salvación. Nos lo dice también la primera de Pedro en el capítulo 3. Dios quiere la salvación de todos. Bien, pues la Iglesia, a través de las indulgencias, lo único que está ofreciéndole al pueblo, no sé qué es que se esté inventando nada, lo único que le está presentando al pueblo es esa intención que Dios tiene de perdonar y no de condenar. Bien, ¿cómo me salvo yo? Dios, ¿cómo quiere que yo me salve? ¿Qué camino nos ha presentado el Señor? ¿Cómo nos ha dicho el Señor que se obtiene la salvación? Sed santos como mi Padre del cielo es santo. Sed santos como mi Padre del cielo es santo. El camino de la salvación es la santidad. La santidad. ¿Cuánto lo han repetido los últimos papas? Los últimos. Llamada universal a la santidad de San Juan 23. Llamada universal a la santidad de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y actualmente de nuestro Papa Francisco. Llamada universal a la santidad. La santidad es el camino para la salvación.
santificación y transformación total de nuestra humanidad. La santidad no solamente es, las monjas, los frailes, los curas, pero yo no. Entonces, ¿qué pasa? Que la santidad es solamente para los 4 o 5 que se dedican a consagrarse al Señor. En el bautizado no hay consagración para la vida de la santidad. Entonces, cuando se bautiza aquí un niño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que le han echado agua, pero con el agua que le han dado con el agua, o solamente le han bañado de agua. ¿No? Le han concedido el don del Espíritu Santo. Bueno, ¿y el Espíritu Santo para qué se le ha dado? ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Y eso de santo a ti no te dice nada. Espíritu. Por lo tanto, algo que da vida. Y santo, algo que da vida para la santidad, ¿no? Si lo ha recibido un niño y tú lo has recibido, ¿no? Eres un bautizado. Por lo tanto, desde el bautismo se inicia tu camino de santificación. ¿Para qué? Para que puedas llegar a la vida eterna, para que te puedan salvar. Si eso requiere, por lo tanto, una continua transformación y purificación de nuestra humanidad, como diría San Pablo, pasar del hombre carnal al hombre espiritual, todo esto quiere decir que cuando yo peco, me estoy situando justamente en el lado opuesto de la santificación, en el lado opuesto al que me lleva el Espíritu Santo. Por eso decimos que el pecado es una pérdida de la gracia. Cuando es un pecado grave, se pierde más gracia. Imaginaos, cuando yo le pego un acelerador al acelerador de manera brusca, el coche consume gasolina de una manera más brusca que cuando voy conduciendo, digamos, suavemente. En el pecado igual, si yo cometo un pecado grave, si yo cometo adulterio, pues lógicamente el descenso de la gracia que habita en mí, de la presencia del Espíritu Santo que habita en mí, desciende. Y si ese adulterio es continuo y constante, puede descender hasta prácticamente desaparecer. Y ahí, decimos, ese alma está en grave peligro de condenación eterna. Lo mismo, lo contrario. Si hay una persona que no solamente hace de vez en cuando el bien, sino que constantemente hace el bien, el grado de gracia aumenta, porque está llenando su vida de Espíritu Santo. Ejemplo eximio, el ejemplo más claro, la Virgen Santísima, la llena de gracia, aquella que nace sin pecado original, pero que luego en el ejercicio de su libertad se mantiene continuamente en la voluntad de Dios. Por lo tanto, siempre llena de gracia. Siempre llena de gracia. El pecado hace que nuestra santificación sufra un parón. Y a veces, según qué situaciones, no solo un parón, sino un retroceso total. Eso nos sitúa en una postura y en una situación muy complicada, muy complicada. Las penas que originan nuestros pecados, si queremos llegar a la santidad, se tienen que sufrir o en este mundo o en el otro, que es lo que llamamos el purgatorio. O en este mundo, ¿cómo las sufrimos las penas? Mediante la penitencia, el sentido penitencial. ¿Por qué se hace ayuno? ¿Por qué en la Cuaresma se nos pide hacer ayuno? Pero ya no tiene sentido eso antes. Pues tiene sentido, desde el punto de vista. ¿Qué te dice la Iglesia? ¿Que tienes que ayunar de carne? Pues ayuna de carne, ¿qué importancia le das? No, pero es que a mí me gusta incluso más la carne, el pescado que la carne, o sea que para mí no es penitencia.
Bueno, pues si no implica eso para tu penitencia, tú cumple lo que te dice la Iglesia y después imponte una penitencia tuya personal. Imponte lo que tú creas conveniente para que hagas ayuno, penitencia. ¿Por qué? Pues una manera para descontar las penas temporales que ha causado tu pecado. Que a lo mejor te lo han perdonado el pecado, pero no la pena, todo lo que puedas sanar aquí de pena temporal se te evitará en el más allá, en el purgatorio. ¡Ay! Pero esa doctrina del purgatorio todavía está. Claro, lo dice el catecismo de la Iglesia. No, pero ya no hay que hablar del purgatorio. ¿Para qué no hay que hablar? Entonces, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Hablo del Madrid, hablo del Betis, hablo del Sevilla, hablo del próximo Tour de Francia. ¿O de qué hablo? Hablaré de las realidades que están aún vigentes, ¿no?, para nuestra salvación. Pero entonces el purgatorio, pero es que es una palabra muy fea, el purgatorio, el fuego. Pero vamos a ver, ¿qué fuego te piensas que hay en el purgatorio? ¿El fuego que a veces hemos visto en nuestras montañas? ¿Ese es el fuego que tú te imaginas? No. ¿No te suenan otros fuegos en la Sagrada Escritura? ¿Cómo se dice y cómo se habla en la Biblia del día de Pentecostés? ¿De qué fuego? No se habla de algunas lenguas de fuego. Se habla de lenguas de fuego, ¿no? ¿Y ese fuego es malo? No, es el fuego del Espíritu que impulsó a los apóstoles a salir del miedo que les atenazaba y a realizar su verdadera misión. Ese es el fuego del purgatorio, el fuego del amor de Dios, el fuego que purifica, que acaba de purificar tu alma de esas penas temporales que en la vida tú no sanaste. Bien, pues cuando yo, aquí, en este jubileo, en el cual la Iglesia, custodia del tesoro de los bienes de la salvación, me ofrece la posibilidad de la indulgencia, tanto para los vivos como para los muertos, me está poniendo ante la posibilidad hermosa de yo cumplir unos requisitos y aplicarlos tanto a algún vivo, a mí mismo, o a un familiar que pueda estar en pecado o que pueda haber cometido una serie de pecados y por lo tanto estar en situación de penas temporales, para que se le remitan parcialmente o totalmente. Parcialmente o totalmente. La Iglesia pone a través de las indulgencias en mis manos una medicina que puede sanar, que yo, si la aplico a este señor que está aquí, esas indulgencias que yo he podido conseguir por el don de Dios, si se las aplico a él, sean parcialmente o totalmente, esas penas que han originado sus pecados, le quedan remitidas. Y si ustedes se las aplican a un difunto de su familia, si en algún momento él estaba o se encontraba en el purgatorio, acabando de sanar sus penas antes de entrar en la patria celestial, sus penas, parcialmente o totalmente, si la indulgencia es plenaria, les quedan remitidas. Les quedan remitidas. ¿Y esto cómo es posible? Pues por el vínculo que hay entre los cristianos, por la comunión de los santos, el título al cual yo hago también alusión en la conferencia. Porque entre nosotros hay una comunión, entre nosotros hay una comunidad que es más grande y más importante que la del vínculo de la sangre. Ustedes, yo, formamos parte de una familia a la cual queremos mucho.
Yo ya a mis padres no los tengo. Mis hermanos están en Barcelona, pero aunque los tenga a distancia, los quiero pues, mucho. Mis sobrinos y a mis resobrinos también. Y me une a ellos un vínculo. Ustedes igual. Y es normal que sintamos una preferencia por el ámbito de nuestra familia de sangre, carne y de sangre. Es natural. Pero por encima de ese vínculo está el vínculo de la fe, del don que hemos recibido. Esto es fácil de entender. Por encima del vínculo biológico está el vínculo teológico. Por encima de la vida que nos transmitimos nosotros está la vida que nos transmite Dios. Es mucho más grande el vínculo que Dios establece con nosotros que el que yo pueda establecer con usted a nivel personal. Porque entre usted y yo nos movemos en el ámbito de las criaturas. Por lo tanto, en un ámbito de un nivel más bajo. Sin embargo, en el ámbito de la relación de la gracia y del Espíritu, el vínculo es con el Creador, con el Ser máximo, con el sumo bien, que dirá San Agustín, con el Ser supremo, con el motor inmóvil, que le decía Santo Tomás de Aquino. El motor que no es movido por nadie, pero que mueve todo. Entonces, ese vínculo espiritual es el que nos une y el que permite que un hombre o una mujer pueda, en su ejercicio sacerdotal que se le ha concedido por el bautismo, pueda aplicar sus oraciones, su penitencia, por lo tanto su indulgencia, a otra persona para concederle la remisión de sus penas temporales, sea parcialmente o totalmente. Pero es que ese vínculo no existe solamente entre los vivos, sino que existe también entre iglesia peregrinante y iglesia celestial. Entre los de aquí, que estamos todavía peregrinando, y los que ya nos han dejado y se encuentran o en el cielo, en la gloria, los santos, los mártires, la Virgen Santísima, o los que están todavía en ese estado intermedio de purificación que llamamos purgatorio. Una aclaración: del purgatorio no se puede ir al infierno. El que está en el purgatorio no está ahí con la posibilidad de ir al infierno. Del purgatorio solo se puede salir hacia el cielo. Cuando uno muere, si ha muerto santamente, en gracia de Dios, su alma pasa directamente a la presencia de Dios, al descanso eterno. Si ha muerto en pecado mortal, su alma pasa irremediablemente al infierno. Vuelvo a decir, no es doctrina de un cura carca, es doctrina de la Iglesia. El que ha muerto en un estado así no era del todo, no había penado todo, sino que ahí había todavía unas deudas contraídas. Pues entonces tiene que purgar, pero no de un purgatorio doloroso y macabro, como a veces hemos pensado que es el purgatorio, sino que, vuelvo a repetir, es el purgatorio, la purificación en el fuego del amor de Dios, hasta que esa alma es capaz de reconocer que verdaderamente lo que la llena es el amor de Dios. Nosotros con las indulgencias les ayudamos, lo mismo que ellos nos ayudan con sus oraciones a
ante el Señor por cada uno de nosotros. ¿Esto se lo ha inventado la Iglesia? No. Esto es algo que encontramos ya, por ejemplo, en San Pablo, y que encontramos ya también en la carta de los Macabeos, en el Antiguo Testamento, en donde, no sé si conocéis ese pasaje en el cual, en el libro de los Macabeos, el contexto es opresión del pueblo, se les está absolutamente quitando todas sus tradiciones. ¿Por qué? Porque ha entrado el rey Antíoco, que viene de Grecia, y les impone el culto idolátrico a los dioses griegos. Se revela una parte del pueblo y forman como un grupo en torno a la familia de los Macabeos, de ahí el nombre del libro, y ellos vuelven a tomar la ley judía y se van de pueblo en pueblo intentando reconquistar al pueblo de Israel. Esto origina que, claro, el opresor, el ejército griego va en contra de ellos, se da de encuentro, y va a los pueblos y les dice: tenéis que dar delante de nosotros culto a los dioses griegos. Y una familia se opone y empiezan a matar a un hijo, al otro, al otro, al otro, al otro, 7 hijos delante de su madre. Y llega el pequeño y la madre le incita al pequeño a que no tenga miedo, que siga manteniéndose fiel, porque el Dios vivo sabrá recompensar todo esto. De alguna manera, y luego se vuelve a decir en el Señor que se ofrecerán cultos por la vida de estos que han muerto a manos del opresor inicuo. ¿Eso qué te da a entender? Que existe un lazo entre los vivos y los muertos, al cual le llamamos comunión de los santos. ¿Por qué se aplican misas por los difuntos? Porque la comunión de los santos. Porque el nexo que hay entre ellos y nosotros, debido a que somos agraciados por el Espíritu Santo, familia de Dios, no se rompe como se rompe en la muerte el nexo entre los hombres. El nexo espiritual no se rompe nunca. Yo puedo aplicar misas por los muertos para pedirle al Señor que los tenga en su gloria por el nexo de la comunión de los santos. Esto es lo que le da sentido y fundamento a la indulgencia. Yo, en este año jubilar, nosotros, en ese año jubilar, podemos realizar los preceptos que se nos imponen en el decreto que ha llegado de penitenciaría apostólica para ganar la indulgencia, ese don que Dios nos da, para aplicarla o a vivos o a muertos. Y todo ello por la comunión de los santos. Esto tiene vigencia hoy, pues claro. ¿Y cuál es la actualidad de estas indulgencias? Y con esto ya acabo y paso a si queréis hacer algún tipo de preguntas. La Iglesia nos sigue invitando a nosotros hoy a redescubrir el tesoro de las indulgencias, a considerar el valor espiritual que tienen. No es un comercio. Durante una época las indulgencias pudieron desvirtuarse como todo en esta vida, todo se puede desvirtuar. Pero el que se desvirtúe una cosa no quiere decir que la cosa es mala. También se puede desvirtuar una hermandad cuando no cumple con su deber, cuando no sigue al pie de la letra la naturaleza de sus estatutos, en donde se dice claramente para qué se constituye una hermandad y qué no es una hermandad. ¿Y en qué se diferencia una hermandad de una peña de amigos? ¿O de una asociación de cazadores? ¿O de amigos del olivar? ¿O de amigos de los animales? Porque hay una diferencia entre una hermandad y una simple asociación cultural, cinegética,
de lo que queráis, o lúdica. También se puede desvirtuar, lo cual no quiere decir que el hecho en sí de la hermandad sea malo, sino que han sido los hombres los que han desvirtuado la institución, pero no la institución en sí misma. Las indulgencias durante un tiempo se hizo comercio con ellas, se cobraba. ¿Queréis indulgencias? Dame dinerito. Y por eso ha llegado un poquito esto de las indulgencias, ha llegado de manera un poco rara. Oye, ya, esto de las indulgencias, ¿esto la Iglesia lo mantiene? Claro que lo mantiene, desde el punto de vista que os he explicado, he intentado explicaros. Desde el punto de vista de que es un don que Dios nos da. Y que es una misericordia divina que la Iglesia nos da. ¿Son actuales? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos recuerdan, primero, las consecuencias negativas y amargas de apartarnos de Dios, de apartarnos de la voluntad de Dios. Nos recuerdan, si resulta que hay unas penas temporales, tengo que darme cuenta de que el pecado que cometo tiene consecuencias, no solo en mí. Miren ustedes, si yo, en el ejercicio de mi sacerdocio, llevo una vida doble, ¿sabéis lo que es una vida doble, no? Me pongo con una mujer o me pongo con un hombre. El daño no solo me lo hago yo. El daño no solo me lo hago yo. Y no solo lo cometo durante el tiempo que estoy con esa mujer o con ese hombre. El daño se lo hago a toda la comunidad. Se lo hago a toda la comunidad. Y ustedes entenderán perfectamente que es así. Se lo hago a toda la comunidad. ¿Por qué? Pues porque primero somos un cuerpo. San Pablo lo decía. La Iglesia es un cuerpo. El daño o el sufrimiento de uno de ustedes es el daño mío también. Y la alegría de uno de ustedes es mi alegría. La honra de uno de ustedes es honra mía también. Por eso, tenerla entre ustedes, venir aquí y ponerse delante de Nuestra Señora de Piedras Altas, nos hace sentir la honra de pertenecer a la Iglesia. No solamente la devoción a su rostro precioso, sino la honra de ser hijos de la Iglesia. Muero contenta porque muero hija de la Iglesia, decía Santa Teresa. Y eso, el pecado, también nos ayuda a entender que cuando yo cometo algo, aunque sea en lo oculto de mi habitación, de mi casa, o detrás de un árbol, o en lo oculto a la vista de los demás, tiene una repercusión para todo el cuerpo, no solo para mí. Y queda una pena, y queda una herida, que esa herida se tiene que subsanar. La indulgencia nos recuerda esa realidad, esas consecuencias negativas y amargas de apartarnos del Señor. Nos ayudan a recordar también que con nuestras propias fuerzas no podemos expiar, no podemos sanar esas consecuencias negativas. Por lo tanto, nos decía San Juan Pablo II en el escrito Incarnationis Mysterium, para poner en marcha el año jubilar del año 2000, nos decía que nos lleva a una saludable humildad. Las indulgencias nos llevan a una saludable humildad. Yo no puedo, con mis fuerzas, sanar las consecuencias del pecado. Necesito del don de la indulgencia y del don del sacramento de la penitencia para hacerlo. Segunda punto de actualidad de las indulgencias. Nos enseñan la íntima unión que tenemos entre nosotros y entre nosotros con Dios. Lo hemos hablado ya suficientemente, no me detengo en ese punto. Otro aspecto de actualidad de las indulgencias, que despiertan
el ánimo de cada uno de nosotros hacia la confianza y esperanza de una plena reconciliación con Dios. El cristiano es el hombre de la esperanza. Lo mismo que yo he remarcado mucho, la realidad del pecado y la realidad de las consecuencias del pecado, espero haber remarcado también suficientemente que tenemos una esperanza cierta, que Dios ha puesto en nosotros la posibilidad de una esperanza cierta, que es la reconciliación con Él, la reconciliación con Dios y la reconciliación con cada uno de nosotros, entre los hermanos, tan antigua, como ya os hablaba, desde el Antiguo Testamento, presente en el pueblo de Israel. Que podemos encontrar un camino que no es un atajo tramposo, el de la indulgencia, sino un camino verdaderamente espiritual, bien pautado: arrepentimiento, reconocimiento del pecado, humildad, humillación, sentido de Dios, sentido del amor y de la misericordia con los hermanos. Ese es el camino para poder llegar a la reconciliación entre todos y con Dios. No es un atajo la indulgencia, como si fuera algo de tramposo. Se nos acorta el camino de la santidad. No. Se nos sitúa en el camino de la santidad. Otro aspecto: ganar las indulgencias contribuye a presentar ante Dios una iglesia sin mancha ni arruga, santa e inmaculada. Cuando yo me impongo el deseo, el anhelo de la santificación personal, haciendo uso de los instrumentos que Dios mismo me da a través de la Iglesia, como existe entre nosotros una gran comunión, la comunión de los santos, al final todo eso, si lo sumamos, permite que nosotros presentemos ante Dios la imagen de una iglesia sin mancha ni arruga, la imagen de una iglesia virginal, con la imagen de nuestra Madre Santísima. Si en este pueblo, que decimos un poquito, ¿no?, a nivel, cuando hablamos de la social y de lo político, si aquí empezáramos cada uno de nosotros a hacer lo que tenemos que hacer, a comportarnos como nos tenemos que comportar, empezando por nuestra familia, siguiendo luego por nuestro pueblo, por nuestra comunidad autónoma, por nuestra patria, el mundo sería mejor. El mundo tendría otra imagen. El mundo no tendría tantos defectos, tantas arrugas y tanta violencia. Las indulgencias nos permiten contribuir a presentar a Cristo la imagen de una iglesia sin mancha ni arruga, que sabe vencer el pecado, que sabe solventar los momentos de enfrentamiento. La Iglesia no le quita valor a otros medios de santificación y purificación a través de las indulgencias, sino que complementan. Los medios de santificación siguen siendo la Eucaristía, la palabra de Dios y las buenas obras. Siguen siendo, pero como complemento de ese camino de santificación también tenemos las indulgencias. Y por último, las indulgencias nos reafirman que la caridad tiene mucho más valor que cualquier otra realidad de este mundo, que hay una supremacía de la caridad. Cuando en ciertos sectores, en ciertas regiones de nuestra España, se quiere presentar supremacismos, lo que está pasando en Cataluña, lo que pasa en el País Vasco, esa especie de supremacía racial que a veces aflora en estas ideologías independistoides, eso no tiene valor y eso se perderá, porque la supremacía entre los cristianos
y en el mundo la tiene la caridad. Y la indulgencia nos la enseña. Es maestra de caridad, porque nos enseña a adquirir los bienes que Dios nos proporciona para aplicarlos a los vivos y a los muertos. También para aplicárnoslos a nosotros, sí, pero desde un sentido eclesial, desde un sentido de comunidad. Queremos limpiar nuestra imagen porque al mismo tiempo limpio la imagen del pueblo de Dios, de la Iglesia, la esposa santa de Cristo, a imagen y semejanza de esta esposa virgen y preciosa que es Nuestra Señora de Piedras Santas. Pues espero haberles podido explicar un poquito el sentido del jubileo y de las indulgencias. Si he conseguido un poquito, bendito sea Dios. Y ahora, si ustedes quieren hacer alguna pregunta o alguna objeción, yo con mucho gusto pues intentaré explicar. Muchas gracias. ¿Queréis acabar con el rezo del ángel? Sí. Nos hubiera gustado que hubiese salido mucha más gente, pero las cosas no son como se quieren, sino como salen. Pero aún así, la hermandad quiere hacer la entrega de un recuerdo después de este año que celebramos el 50 aniversario. Agradecimiento para que lo tengan. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Iluminándonos. Le damos las gracias a la que verdaderamente es el centro de este acto, que es nuestra Madre Santísima de Piedras Alba. Rezamos el Ángelus para saludarla a ella y por ella a nuestro Señor. El ángel del Señor anuncia a María, y contigo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y alrededor de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, Y y sobre ellos la vida perpetua. Descanse en paz. Amén. Muchas gracias. Viva la Virgen de Piedras
¡Viva! ¡Viva su santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Casado! ¡Viva!